Dejé un día mi pastor, dejé un día, tenía dinero y muchos sueños que comprar, muchos sueños. Una noche mi corazón pedía amor, amor, y he descubierto que el amor no se vende. Andando por la vía, he tropezado y he caído. Bueno, continuamos con esta segunda reflexión del día y voy a comenzar con una lectura de la palabra para que el Señor nos guíe sobre qué tema vamos a tratar. Voy a leerles del profeta Isaías, capítulo 41, desde el versículo 8. Dios está con Israel. Y tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien yo elegí, linaje de mi amigo Abraham, yo te tomé del confín de la tierra, te llamé de remotas regiones y te dije, siervo mío eres tú. Te he elegido y no te he rechazado. No temas que contigo estoy yo. No receles que yo soy tu Dios. Yo te he robustecido y te he ayudado. Te sujeto con mi diestra justiciera. Mira, se avergüenzan y confunden todos los que te acosan enardecidos. Serán como nada y perecerán. Los hombres que pleitean contigo. Buscarás, pero no encontrarás a los hombres que te andan provocando. Serán como nada y nulidad los que te hacen la guerra. Porque yo, Yahvé, tu Dios, te tengo asido por la diestra. Soy yo quien te digo, no temas, porque yo soy quien te ayuda. No temas, gusanillo de Jacob, cosita de Israel, que yo te ayudaré. Oráculo de Yahvé. Tu Redentor es el Santo de Israel, voy a convertirte en trillo cortante nuevo lleno de dientes. Trillarás y desmenuzarás los montes, convertirás los cerros en paja, los veldarás, el viento los dispersará y el torbellino los arrebatará. Y tú te regocijarás en Yahvé, en el Santo de Israel te gloriarás. Humildes y pobres buscan agua, pero no encuentran nada. La sed reseca su lengua. Yo, Yahvé, les responderé. Yo, Dios de Israel, no los desampararé. Palabra de Dios. Pues voy a compartir con ustedes este espacio sobre el poder del miedo. Es algo que yo creo que todos nosotros luchamos contra este espíritu, porque en verdad es un espíritu. Inicialmente uno podría decir que hay muchos niveles de miedo, porque hay miedos que vienen de una enfermedad mental, de un problema emocional, de un trauma, ¿cierto? Pero yo estoy hablando del miedo espiritual, aquel que agobia a un ser humano y lo esclaviza. Cuando yo fui secuestrado por las guerrillas en Colombia, estuve 6 meses en cautiverio y sometido a torturas psicológicas, físicas, humillaciones que uno nunca podría ni describir de lo espantosas que son. Sin embargo, por gracia de Dios, pues Él a través del tiempo me sanó. Sin embargo, debido a esa experiencia tan traumática, yo tuve que manejar muchos niveles de miedo. Unos eran problemas mentales, ¿no? Emocionales. Otros eran resentimientos, odio, venganza, todo eso que se da naturalmente contra aquel que nos hace daño. Pero todo eso se fue superando, se fue asumiendo en otro nivel y el Señor me fue sanando. Hoy puedo decir que no tengo nada de eso. Sin embargo, conocí el espíritu del miedo después de que el Señor me sanó. Porque entonces el Señor me sana
Esto sucedió como en el curso de 2 años, incluso antes de yo comenzar mi vida misionera, que la empecé un poco más de 2 años después de que fui liberado del secuestro. Pero una vez que estaba sano y ya no tenía nada de eso, de repente comenzó a aparecer un miedo extraño. Y era el miedo a que yo no debía ser misionero, un miedo a que yo no debía volver a Colombia nunca por lo del secuestro, un miedo a que eran muchos niveles de miedo. Y un día estaba en un parque en Los Ángeles y no estaba pensando en eso, pero estando en ese parque pasó una persona por el frente mío con un perro y me llené de miedo. Y en ese momento me di cuenta que ese miedo no era yo, que no era algo mío, sino que era un espíritu. Y desde ese momento comencé a batallarlo, a exorcizarlo, por decir así. Y no necesariamente con oraciones de exorcismo de la iglesia, sino cuando digo exorcizarlo es simplemente darle a entender que yo sé que está ahí y que es un espíritu y que no lo quiero en mi vida. Yo les doy un ejemplo. Seguramente algunos de ustedes han vivido esto que les voy a contar. Los perritos pueden ver el mundo espiritual, ¿no? Ellos ven los demonios. Seguramente verán también los ángeles, pero a ellos no les alteran su estado. Pero cuando hay demonios, los perritos se alborotan, ¿no? Y ladran y gruñen en una forma particular que no es normal. Yo tengo un perrito en Bogotá, en la casa madre, que me ha sacado de unos líos increíbles, porque cada que llego a la casa madre en Bogotá es cuando tengo los peores ataques del demonio. Cuando viajo, muy raramente me ataca en los lugares donde duermo, pero una vez que llego a la base, ahí me caen las brujas y todo lo que me cae encima. Pero bueno, yo estoy acostumbrado a esto ya. Solo que el perrito me ha sacado de muchos problemas. A veces me lo encuentro aquí en el pecho buscando despertarme, porque estoy atrapado, ¿no? Y así. Pero lo que quiero decir con eso es esto. Los espíritus del mal, una vez que son descubiertos, pierden gran parte de su poder, una vez que son detectados, porque ellos juegan con nosotros, por lo que nosotros somos ciegos, sordos y mudos al mundo espiritual. Entonces se aprovechan, se burlan, nos hacen maldades. Obviamente que cuando uno está en gracia de Dios, ellos están totalmente limitados, ¿no? Porque no pueden hacer nada sin permiso de Dios. Sin embargo, San Pablo habla de los dardos encendidos del demonio, que quiere decir que te lanzan como flechas desde lejos, porque están lejos de uno, porque uno está en gracia. Y uno tiene la oportunidad de ver que viene ese dardo, esa tentación, esa acechanza, ese ataque, lo que sea. Y tiene uno tiempo de levantar el escudo para protegerse. Pero entonces, a donde yo voy es que ustedes se dan cuenta que los animales de la oscuridad, como las ratas, los marsupiales, si usted prende la luz quedan paralizados porque no pueden ver, ¿no? Quedan paralizados o huyen inmediatamente hacia la oscuridad. Pues no hay mucha diferencia con los espíritus del mal. Cuando son descubiertos quedan paralizados y los dominamos. Entonces es muy importante uno tener ese discernimiento de espíritus muy claro, que es un don que tenemos por el bautismo, está en cada uno de nosotros, solo que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a despertar ese don en un momento dado que necesitemos trabajar contra el miedo. Ustedes saben que el miedo se puede presentar en muchos niveles. Por ejemplo, usted tiene problemas con relaciones humanas, con su familia, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, con su comunidad, donde sea. Y cuando hay situaciones así, de repente hay miedo, ¿no? Hay inseguridades, hay situaciones que lo desestabilizan a uno. Pues ahí puede estar metido ese espíritu que yo hablo, ¿no? Que sabe cuán vulnerables somos
¿Y dónde está el lugar para debilitarnos, para quitarnos fuerza? Porque, por ejemplo, yo hoy necesito estar muy fuerte para hacer lo que tengo que hacer. Entonces el enemigo, si eso que voy a hacer me beneficia el alma, beneficia mi vida, el enemigo quiere disminuirme como persona humana para que yo no tenga la fuerza, la entereza, el enfoque que debo tener para hacer lo que tengo que hacer. Esa es parte de lo que el enemigo hace con nosotros, ¿no? Porque pues la vida nuestra es como un instante en la eternidad para los espíritus del mal, porque ellos viven en el eterno presente, no en el tiempo. Entonces, el tiempo nuestro pues es nada, y ellos están pendientes de todo. Así de que uno, cuando tiene inseguridades, miedos de situaciones que vive en la vida, ya sea en el trabajo, en la familia, a veces personales, a veces con uno mismo, tiene que orar, fortalecerse y asegurarse que eso no sea un espíritu de miedo, ¿no? Que está actuando para disminuirnos, para afectarnos, para quitarnos la concentración en lo que estamos haciendo. Es muy activo, es muy peligroso y hace mucho daño, ¿no? Entonces, hay que detectarlo, porque una vez que se desenmascara, pierde toda su fuerza, inmediatamente la pierde. Y esto es lo que tenemos que aprender a hacer, ese discernimiento de espíritus sobre el miedo, ¿no? Sabemos que el miedo no viene de Dios, o sea, no viene de la luz. Porque la luz, ¿cómo va a producir miedo? Ustedes se dan cuenta, cada vez que Jesús le aparecía a los apóstoles después de que resucitó, lo primero que decía es, no temáis, soy yo, ¿no? Y siempre es así, las apariciones de la Virgen, dice, no teman, soy yo. La aparición del ángel, no teman, soy yo. Y siempre es así, no teman. Entonces, la aparición, la presencia de los espíritus del mal es temerosa. Sí, tiene miedo, trae miedo, que son espíritus de miedo, espíritus del mal. Y quieren agobiarnos, nos quieren quitar la paz, nos quieren quitar la fortaleza, nos quieren derrumbar, eso es lo que quieren hacer. Entonces, es muy importante desenmascararlos. Uno, si de repente está agobiado por el miedo, tiene que decir, yo no tengo por qué tener miedo. Porque todo está en orden, yo sé lo que tengo que hacer, sé lo que estoy asumiendo y a lo que estoy enfrentado, y por lo tanto el miedo no puede ocupar ningún espacio en mi corazón, en mi mente, en ninguna parte de mi ser. Y esto es importante martillarlo así, porque es importante que uno lo diga y ojalá en voz alta, para que oigan muy bien los espíritus de qué está haciendo uno y que no lo están engañando en esa forma. Claro está que advertimos de que hay situaciones que son pues físicas o mentales, ¿no? Que ese es otro tipo de miedo. Hay gente que está medicada, por ejemplo, por alguna depresión, por alguna situación y tiene un tipo de ansiedad, de angustia, que se podría traducir como miedo y no lo es, ¿no? Pero yo estoy hablando de un miedo que yo creo que todos nosotros conocemos, ¿no? Que es como, se traduce casi como una inseguridad. Se convierte en eso, porque ustedes saben que dicen que una persona tiene miedo de hablar en público, ¿no? Que tendría miedo de pararse aquí y hablarle a la gente. Tendría miedo de eso. Y entonces uno mira de dónde viene ese miedo y obviamente es algo que se convirtió en una inseguridad, ¿no? Y por esa razón no se atreve a hacer eso. Pero eso se puede superar, todo eso, porque uno puede derrumbar eso, porque es algo que lo está bloqueando a uno. Todo lo que lo bloquea a uno, eso se puede tumbar, todo, absolutamente todo. Porque nosotros hemos sido creados como criaturas libres y tenemos todos los talentos y todas las capacidades para actuar donde tenemos que actuar, en lo que necesariamente tenemos que hacer. Así hemos sido creados, porque Dios todo lo hace perfecto. Y así de que nosotros no somos perfectos porque somos mortales y la perfección nuestra no se da sino en la resurrección, que ya tenemos vida eterna. Sin embargo,
con Dios, con el Espíritu Santo, nosotros somos completados a lo que nos falta. Entonces, en el momento que yo descubro un miedo en mi vida que me está quitando la paz, que me está robando mi seguridad, que me está desenfocando, que me está desestabilizando, que me está alterando, ya me doy cuenta que tengo que exorcizar eso de mi vida. Eso no tiene por qué estar ahí. No tiene por qué estar ahí. Yo no puedo vivir así. Y eso tenemos que solucionarlo, porque no se pueden imaginar, y yo creo que todos ustedes saben, lo tanto que nos puede robar el miedo. Hay algo importante para tener en cuenta siempre, y es que el diablo está en los detalles. Ahí es donde está. Ustedes se dan cuenta cómo a veces, así inesperadamente, uno toma una decisión de decirle algo a alguien, y sobre todo hoy con las redes que se comunica uno así tan rápido, y se da cuenta que fue interceptado, que no debió haber dicho eso, que no debió haber enviado ese mensaje, que no debió haberse conectado en esa forma con otra persona o con una situación. Y ya es tarde, porque ya lo hizo, ya lo dijo, no puede cambiarlo, ya se dio. Entonces, hay ciertas actividades en la vida nuestra que están interceptadas. Y por eso es tan importante mantener una disciplina espiritual de tener control sobre nuestro ser en lo que pensamos, en lo que sentimos y en la forma que actuamos. Y sobre todo en un mundo intercomunicado, donde nosotros tomamos decisiones tan rápidas y vamos comunicando las cosas a veces sin tener mucho tiempo de pensarlas bien. Y esta es una oportunidad para el maligno, porque por ahí actúa con mucha fuerza y nos hace cometer errores muy grandes. Yo doy testimonio de eso en mi vida personal. No sé cada uno de ustedes si les ha sucedido o no, pero son parte de las áreas por donde el demonio actúa en los detalles, ¿no? Ustedes han oído que a veces se dice que una pareja se separó después de una pelea que tuvieron sobre las cebollas, ¿cierto? En la cocina. Y lo que no saben es que esas cebollas estaban conectadas a muchas cosas, ¿no? Lo que pasa es que las cebollas fueron el detonante, ¿no? Pero eso estaba más conectado con muchas actividades que eran negativas y que se rompieron con la cebolla, ¿no? Entonces, este conjunto de realidades nuestras que tienen que ver con nuestra conducta, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con nuestras ideas, al mismo tiempo con nuestras tendencias. Todo esto se combina en una forma que el enemigo la sabe manejar, porque hay que entender esto. ¿Ustedes se acuerdan de un pasaje que dice, por un tiempo lo hiciste inferior a los ángeles? Hablando de Jesús, porque lo hizo como nosotros, los seres humanos. Somos inferiores a los ángeles, pero no se olviden que los ángeles caídos son ángeles, solo que están caídos, son demonios. Pero lo que perdieron ellos es la gracia sobrenatural de estar en presencia de Dios, pero tienen todo lo demás, ¿no? Entonces son mucho más rápidos que nosotros, y encima de eso son cuerpos intelectuales, no son físicos. ¿Cómo actúan? Actúan a través de nuestro intelecto. Y a través de nuestro intelecto llegan a nuestras emociones, sentidos, instintos, razón, a nuestras pasiones, a nuestros sentimientos, a todo eso llegan a través de nuestro intelecto. Yo les voy a dar un ejemplo claro sobre eso en un pasaje del Evangelio donde Jesús está pasando por un territorio pagano al otro lado del lago, que es de los Gerasenos, y pasa por un cementerio donde hay un hombre endemoniado corriendo desnudo entre las tumbas, golpeándose con piedras, y se viene corriendo hacia Jesús y protesta diciendo: ¿por qué tenías que venir si no es el tiempo todavía? ¿Qué te hemos hecho? Y él le pregunta: ¿cómo te llamas? Y le contesta: Legión, porque somos muchos. Resulta que los demonios, desesperados, sabiendo que Jesús iba a sacarlos de ese hombre,
querían quedarse en este plano nuestro y tienen que quedarse a través del cuerpo material, no pueden quedarse simplemente flotando. Para ellos actuar en el mundo material tienen que estar encarnados en alguien, de lo contrario simplemente flotan, tientan o hacen lo que sea, pero no pueden actuar físicamente. Entonces, estos espíritus, en medio de la desesperación, le pidieron al Señor si se podían entrar en los cerdos. Y Jesús les permitió. Ustedes saben que el pasaje dice que los cerdos corrieron hacia el lago, se lanzaron allá y se ahogaron. Y los espíritus cayeron al abismo. ¿Qué sucedió ahí? Primero, los espíritus que son cuerpos intelectuales no pueden actuar en un animal, porque el animal no tiene intelecto. Entonces no tienen cómo manejarlo, cómo controlarlo, cómo enlazarlo, por decir así. Y los cerdos sintieron que algo estaba encima de ellos y querían quitárselo, no podían y por eso se tiran al agua. Se ahogan los cerdos y se caen los espíritus al abismo. Pero eso es un ejemplo. Primero, la palabra de Dios habla de miles que estaban en una sola persona. Y eso da una explicación muy clara de que los espíritus no viven en el espacio. Por lo tanto, son como miles de gérmenes que están en una persona, pero que no ocupan espacio. Por eso pueden haber miles de ellos. Entre más tiempo permanece una persona en pecado mortal, más espíritus hay en esa persona. Por eso es tan peligroso estar uno en amistades muy cercanas con gente que anda en pecado, porque están llenos de gérmenes. Con esto no estoy diciendo que uno debe faltarle la caridad a tanta gente que está cerca uno de la familia, en el trabajo, en tantas circunstancias que andan mal, que están lejos de Dios. Pues uno tiene que hacer lo que tiene que hacer coherentemente, sin faltarle la caridad a nadie, pero hay que evitar cercanías con esas personas a nivel personal, porque saben que esas personas pueden contaminar a otros porque tienen una carga inmensa de gérmenes demoníacos, de espíritus. A mí me tocó ver en el lago, durante mi experiencia mística, en el lago donde me colocó el Señor, todos los demonios de 33 años de mis pecados mortales, y eran como racimos, como gérmenes flotando sobre el lago y continuaban hacia un abismo que era el infierno, y mi alma los conocía cada uno de ellos. Y por eso tengo la conciencia clara de que los espíritus son personas y de que el pecado mortal es un demonio. Y que entre más tiempo estemos en pecado mortal, más demonios se asocian a ese pecado. Entonces hay mucho demonio en un solo pecado si una persona vive en pecado. Y esto, teniéndolo en cuenta, debemos estar muy alertas. Uno nunca debe tenerle precisamente miedo al pecado, miedo al demonio. No le debe tener el miedo de pensar que es más poderoso que uno. Uno le debe tener miedo a pecar, pero no miedo al pecado, ¿no? Esos son dos cosas diferentes. Hay que tenerle miedo a pecar, porque eso es entrar en el territorio del diablo, pero no miedo al pecado, que ese es como tenerle miedo al diablo. Uno al diablo no le debe tener temor, porque el diablo no tiene poder, sino el poder que nosotros le damos. Él no tiene ningún poder. Y miren que si él hace algo contra nosotros, tiene que ser aceptado por Dios. Eso lo pueden leer en el libro de Job y se dan cuenta el misterio de ese libro al principio, cuando dice que Dios se reúne con sus hijos y entre ellos llega Satanás, lo llaman hijo, y le pregunta dónde has estado, y él dice paseándome por la tierra, y le pregunta por el hijo Job, y el diablo lo acusa a Job. Y le dice al Señor, si usted le quita todo lo que le ha dado y lo que ese hombre ya no vale nada, se le voltea. Pues Dios le da permiso al diablo de ir a tentar a Job y casi y menos quitarle la vida. Pero nos damos cuenta que hay acciones del diablo contra nosotros que son aprobadas por Dios, como a Pedro cuando lo pasó por el cernidor, igual, ¿no? Y así nos pasa a cada uno de nosotros. Es la única
posibilidad de que el diablo actúe sobre nosotros sin que nosotros le hayamos dado poder, sino que haya pedido permiso para probarnos. Y Dios da permiso para probarnos cuando sabe que tenemos la fortaleza para defendernos y fortalecernos con la prueba, porque Dios es un Dios justo. Y si el diablo pide ese permiso, es porque vamos bien. Porque si estuviéramos mal, ¿qué necesidad tiene pedir permiso si ya le pertenecemos a Él, ¿no? No hay necesidad de pedir permiso. Él le va a pedir permiso a alguien que está caminando con Dios y va a acusarlo, a decir, es un hipócrita. Ese está caminando porque le va bien, porque usted lo protege, porque esto, pero quítele eso y verá cómo cae, ¿no? Esa es normalmente la forma en que el diablo nos prueba. Pero hay que tener claro que el miedo es un espíritu, el miedo no viene de la luz, no viene de Dios y tenemos que sacarlo de nuestra vida. Hay muchos miedos infundados, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuántas veces nosotros en la infancia fuimos abusados físicamente? Porque en las culturas antiguas, a mí me tocó en mi familia, había mucha violencia con los niños. Todos lo manejaban a golpes, ¿no? Yo me acuerdo, en mi familia, si uno se caía, se accidentaba, en vez de ir a ayudarle, le pegaban porque se cayó, ¿no? Eran cosas como absurdas. Dices, ¿cómo así? Si necesito ayuda y te dan una pela porque te caíste, ¿no? Y así son culturas, ¿no? Horribles. Pero esto de repente causa situaciones en las cuales uno le toma miedo a la gente, ¿no? Porque viene del abuso que tuvo como niño y le tiene desconfianza a la gente, tiene miedo a la gente por los abusos físicos que sufrió de niño. Y bueno, este es un tipo de miedo que el diablo puede usar, pero que no tiene origen en el diablo, sino de que es una herida. Y el diablo respira por las heridas. Eso hay que tenerlo claro, ¿no? Si uno está herido por algo, el diablo sabe que por ahí le puede hundir un botón y actuar contra una persona que no tiene nada que ver del origen de la herida, pero esa herida se puede convertir en un botón para el demonio, en un detonante. Y por eso uno siempre tiene que estar trabajando en la sanación interior, siempre. Hay que buscar cómo sanar el alma, cómo sanar el corazón. Todos tenemos situaciones en la vida que tenemos que superar, muchas. Y esto hay que hacerlo constantemente. Por eso es tan linda la oración, por eso es tan linda los sacramentos. La confesión y la Eucaristía son herramientas extraordinariamente poderosas para la sanación interior, porque uno está constantemente trabajando en que yo tengo un problema con esto, yo tengo un problema con aquello, y esto no puede continuar así. Yo necesito sanarlo. Y esto se puede hacer cuando uno se enfoca en eso de verdad, se lo presenta a Dios y ora sobre eso, actúa sobre eso sacramentalmente y también inicia una batalla espiritual. Hay gente que necesita en un momento dado que hacer ayunos, penitencia, novenas, peregrinaciones, hacer un movimiento extra. Ustedes saben que Jesús nos enseñó eso él mismo. Él dijo a los apóstoles cuando no pudieron exorcizar a un hombre y estaban asombrados por qué no lo habían podido hacer, porque ellos ya estaban acostumbrados a que en el nombre de Jesús sacaban demonios por todo lado, pero en este caso no pudieron. Y él les dijo, es que este tipo de demonios necesitan mucho ayuno y oración. Entonces ahí nos enseñó que hay situaciones en la vida que nos agobian, contra las cuales estamos luchando, que necesitan más fuerza de lo normal. Necesitan ayuno, oración, penitencia, hacer una peregrinación, quién sabe cuántas novenas y meterse en una batalla espiritual. Es importante entender eso porque es parte de nuestra fe, de nuestro camino, de nuestra batalla contra el enemigo, ¿no? Porque hay demonios que son extremadamente complicados, ¿no? Y hay que luchar con ellos duro porque es una batalla tenaz. Entonces, es importante cuidarse
de no exagerar, ¿no? Porque miren ustedes lo peligroso que es el escrúpulo. Hay una línea muy delgada entre ser meticuloso y ser escrupuloso. Esos están divididos por una línea muy delgada. Hay mucha gente que es muy meticulosa y cae en la escrupulosidad. Entonces ahí ya perdió, porque hay que tener cuidado en cómo manejamos las cosas sin llenarnos de fanatismo, de exageración. Muchos sacerdotes tienen que padecer eso en el sacramento de la confesión, porque hay gente que entra en los escrúpulos y ya piensan que todo es pecado, están confesando cosas absurdas, cosas que no tienen nada que ver con el pecado, o que son simplemente veniales y no tienen el peso que la persona cree que tiene, y así. Pues es toda una escuela, ¿no? Una escuela que todos tenemos que aprender. Yo le digo a la gente, miren, la vida terrenal es una escuela de almas y estamos en clase todos los días, a toda hora, hasta la muerte. Y miren ustedes que el purgatorio continúa siendo una escuela. En el purgatorio están las almas aprendiendo lo que no lograron aprender en la vida terrenal. Ustedes saben que cuando uno está estudiando en el colegio, por ejemplo, en la secundaria, pierde una materia y le toca rehabilitarla, ¿cierto? Le toca hacerla otra vez. Pues eso es lo que pasa en el purgatorio. Las almas perdieron materias en la vida terrenal y les toca volverlas a hacer. Y es muy doloroso porque ya no se tiene el cuerpo físico. Entonces es mucho más complicado hacerlo en el purgatorio. Por eso se habla de esas grandes dificultades, dolores, sufrimientos que envuelve la vida purgatorial. Pero si tenemos clara la vida nuestra terrenal y que es una escuela de almas y que Dios quiere que nos formemos acá antes de desprendernos de este cuerpo, que formemos el alma, entonces vamos bien, porque en ese caso estamos permanentemente trabajando. Y cuando uno tiene conciencia de eso, el mismo ángel guardián se encarga de mantenerlo a uno firme en esa disciplina, porque está usted atento a asegurarse qué espíritu está actuando en mi vida en este momento. Miren ustedes, nosotros como católicos somos sacramentales y subsistimos en esta batalla espiritual para la cual Dios nos creó y nos envió. Subsistimos por medio de los sacramentos. Entonces hay algo muy particular con la Eucaristía, con la misa. Ustedes se dan cuenta lo frecuente que es que nosotros nos olvidemos de las lecturas de la misa. O sea, eso pasa con frecuencia a mucha gente. Hay gente que es más disciplinada y sobre todo cuando uno toma la disciplina de asegurarse de leer las lecturas antes de ir a la misa. Eso ayuda muchísimo, ¿no? Es algo súper recomendable, leer las lecturas antes de ir a la misa. ¿Por qué? Porque el diablo es un experto en robarse la palabra. Él busca cómo disminuir la gracia de la misa, para que nosotros no estemos completamente compenetrados en ese misterio, en esa fuerza, y en esa forma quita fuerza, no a la Eucaristía, porque Él no puede disminuir la misa, pero sí a nosotros como participantes en la misa nos puede disminuir. Yo he participado en encuestas en California con unos sacerdotes amigos, preguntándole a la gente en el atrio cuando salen de misa, sobre todo misa de domingo, preguntándoles sobre las lecturas de la palabra. Y ustedes se asombrarán el porcentaje de personas que no se acuerdan de ninguna de las lecturas en una misa de domingo, de ninguna. Y no se dan cuenta que eso debilita nuestra participación. Es como cuando uno está visitando a una persona y esa persona no está concentrada en uno, no está escuchando, escucha unas cosas, otras no, y uno sabe que esa persona no lo está escuchando. Eso es muy incómodo, ¿no? A no ser de que sea una persona muy mayor y ya tenga problemas, ¿no? Pero una persona que está
saludable, normal, y no le pone atención a uno, pues es como una falta de respeto, uno se siente incómodo. Pero esta es la realidad nuestra en la misa. Nosotros debemos estar pendientes del ladrón. El ladrón está buscando cómo robarse las gracias en todo el tiempo. Cómo empujarlo a comulgar cuando no debe. Cómo llevarlo a desobedecer la disciplina litúrgica. Ustedes saben que yo observo a veces parroquias donde nadie se arrodilla ya durante la misa. Ya no se arrodillan, todos de pie. Y yo digo, y en toda la liturgia, digo, ¿qué les pasó a estos? ¿Perdieron las rodillas o qué les fue? No, fíjense que hace poco un sacerdote joven muy bueno en la Ribera Maya, no voy a decir la ciudad, pero este sacerdote me dijo, cuenta este testimonio. Y es que un día celebrando la misa, en esa parroquia en particular, la gente es muy desobediente a la liturgia. Casi toda la gente son turistas que vienen por allá, de esos camarones de playa, como dicen, ¿no? Entonces van a la misa y quieren salir rápido y odian las homilías largas y se van antes de la bendición del Padre y bueno, no se arrodillan. Entonces el Padre un día en una misa por la mañana, unas personas se quedaron de pie durante la elevación del Santísimo. El Padre tenía problemas físicos para arrodillarse, pero resulta que él, cuando mira al frente a todas las personas que estaban de pie en el momento que él iba a hacer la elevación, se vio estas figuras horribles, muy altas, como de humo negro, atrás de cada una de ellas. Y dijo, esto tiene que ver con la rodilla. Y entonces él se arrodilló, hizo un gesto, se arrodilló, y porque en el momento en que él vio eso ya, también lo vio detrás de él. Porque él tenía la excusa, como era una persona que tenía dificultad para arrodillarse, entonces decía, el Señor me entiende que yo no me puedo arrodillar. Y resulta que ese día se arrodilló y se dio cuenta que sí podía, que era una excusa que tenía. Y era el mismo diablo que le endureció los pies. Pues lo que él me quería compartir es de que la disciplina litúrgica tiene sentido. Porque la liturgia es divina, por eso se llama divina liturgia. Y nosotros debemos obedecerla tal y como está escrita, tal y como la iglesia nos lo enseña, para que tengamos orden espiritual. Así de sencillo, ¿no? Pero mucha gente se diseña su propia liturgia. Entonces se arrodilla acá, se para allá, o nunca se arrodilla, o se sienta donde no se debe sentar. Y eso no es así. Porque si hay algo sagrado en nuestra vida católica, es la Santa Misa. ¿Qué habrá más sagrado que eso? Si es la oración más perfecta, es el culme de todo el misterio de Jesús, está en la misa. Entonces, ahí actúa el demonio. Dese en cuenta usted lo que hace. Y hay mucha gente que pudiéndose arrodillar, tienen la excusa de no hacerlo. Entonces, hay que tener mucho cuidado de cómo está escrita la disciplina litúrgica y obedecerla tal y como está escrita. Si alguien no la conoce bien, entren, háganle un Google a eso, disciplina litúrgica de la Iglesia Católica, y lean, o entren a vatican.va. Y ahí está, busquen disciplina litúrgica. Y ahí le muestran cuándo arrodillarse, cuándo pararse, qué hacer. Háganlo exactamente así. Así los demás, así nadie lo haga, eso no importa, porque lo importante es que usted no tenga ninguna influencia de espíritus que quieren que usted no haga lo que tiene que hacer. Porque en los momentos más sagrados es donde más actúa el mal. Como les decía, la lectura de la palabra en la misa es absolutamente vital de escucharla con claridad. Uno debe escuchar toda la lectura de la liturgia de todas maneras, pero sobre todo la lectura de la palabra. Porque miren, como la misa es un acto sobrenatural, extraordinario, la lectura de la palabra tiene que ver directamente con quién están hablando, ¿sí? Entonces, en un caso, a veces son los profetas del Antiguo Testamento, el salmista, luego el evangelista o cartas de los apóstoles. Pero de todas maneras,
la lectura que estamos haciendo, ese santo, ese salmista, ese profeta, están presentes en la iglesia, presentes al leer. Por eso es tan importante que las parroquias se preocupen de tener buenos lectores. Ustedes se han dado cuenta que hay padres que no se preocupan por eso y suben a cualquiera a leer, ¿no? Gente que no sabe leer y que uno ni siquiera sabe lo que están diciendo. Esas son cosas absurdas porque así no debe ser. Es sagrado. Estamos leyendo la palabra de Dios. Y bueno, todo esto es parte de la batalla espiritual en que estamos. El diablo trata de disminuir todo lo que es sagrado. Miren que anteriormente el sacerdote tenía que estar solo en la sacristía. Y cada vestimenta litúrgica tiene una oración, porque el sacerdote entra en tremenda batalla espiritual preparándose para salir al altar a celebrar la misa. Pero todo eso lo han abolido, ya no se rezan las oraciones en la sacristía. Y uno entra a la sacristía, un sacerdote, antes de celebrar, y ahí tienen hasta la abuela. Todo el mundo está ahí en la sacristía. Sí, hay gente que entra y sale, hay cantidades de cosas, y el sacerdote ¿a qué hora se va a preparar? ¿Cómo hace para prepararse si esa sacristía parece como si fuera la cocina, ¿no? Entonces, son cosas que se han perdido, pero claro, nosotros no podemos volvernos escrupulosos, ni fanáticos, ni exagerados, y todas estas cosas que se han perdido ha sido causa de mucho pecado en la iglesia de muchos años. Entonces, uno no puede culpar a los que lo están haciendo mal hoy porque no aprendieron cómo hacerlo bien, por lo tanto no saben, ¿no? Entonces hay que orar, hay que tratar de buscar cómo nosotros mejorar las cosas en la iglesia, dentro de una prudencia, dentro de una coherencia, con caridad, con todo esto. Y en esta forma vivimos nuestra vida cristiana con el amor de Dios, sin necesidad de estar escandalizados y persiguiendo a la gente que no actúa como nosotros creemos que debe actuar. Entonces, la conclusión del espíritu del miedo es que nosotros podemos detectar ese espíritu con facilidad. Simplemente todo lo que nos quita la paz, con excepción de condiciones de salud, ¿no? Todo lo que nos quita la paz es un espíritu de miedo. Eso es lo que es. Y hay que derrotarlo. Usted tiene el poder para hacerlo. No permita que le quiten su paz, que le quiten su seguridad, que le quiten la capacidad de estar entusiasmado en lo que hace. Nosotros debemos tener un entusiasmo para vivir todos los días. Y no importa, hay días difíciles, hay días malos, como llama el apóstol, y los vamos a tener. Pero sin embargo, a pesar de que estemos viviendo el día malo, no podemos perder ni la paz, ni el gozo, ni el entusiasmo que tenemos por tener a Dios en el corazón. Cuando uno le tiene que llorar, pues llora con Dios, ¿sí? Llora con Dios en el corazón. Cuando va a estar alegre, con más razón está alegre con Dios. Y esto tiene que estar constantemente. Por eso San Pablo dice: ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni el hambre, ni la guerra, ni las persecuciones, ni las dificultades de ningún nivel nos puede separar del amor de Dios. Y el amor de Dios es esa paz. El amor de Dios es estar sin miedo, estar seguros de que el Señor está en control de nuestra vida si nosotros le somos fieles, y no nos va a pasar nada afuera de su voluntad. Y miren, el poder de la oración es algo maravilloso. El catecismo de la Iglesia Católica, cuando habla del dogma del purgatorio, también habla de cómo las oraciones de los fieles en la tierra ayudan a las almas del purgatorio a progresar en el purgatorio por nuestras oraciones. Al mismo tiempo que elevamos oraciones a Dios por el bien de las almas, estamos orando por nosotros mismos, porque si un alma progresa por nuestra oración, nosotros también progresamos espiritualmente. Es mutuo. Entonces, el poder de la oración es muy grande. Por eso, la oración preferida por Jesús es orar por la conversión de todos los pecadores.
No hay nada que le guste más al Señor que eso. Orar por la conversión de todos los pecadores, porque Jesús vino para salvarnos a todos. Nosotros como católicos somos el ejército de Dios, el pueblo escogido, pero la salvación es para toda la humanidad y por lo tanto siempre debemos estar preocupados de que todos se salven, de que la salvación sea para esos extraños que cruzan nuestro camino cada vez que estamos entre la gente. Toda esa gente que vemos en las redes viviendo situaciones terribles. Hace poco estaba aquí en Guadalajara dando una charla en un colegio y durante la charla estaba yo diciéndole a la gente, miren, hay que estar preparados, como les decía en la primera charla hoy, hay que estar preparados ya para cambiar, para prepararnos, porque uno puede en cualquier momento partir. Y apenas salimos, acababa de arrollar un carro a un señor en una cicla y estaba muerto ahí, así diagonal al colegio. Un señor que iba en su bicicleta y parece ser que incluso la persona que lo arrolló no estaba por ahí, porque solo estaba el muerto de la bicicleta y la policía, ¿no? Pero la respuesta de eso era, así de frágil es la vida. Y uno tiene que estar consciente de eso. Tenemos que estar preparados inmediatamente, no más tarde, sino ya. Voy a leer este pasaje de la palabra para sellar lo que aquí hemos reflexionado. Les voy a leer de la segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 3, desde el versículo 6. Advertencia sobre el desorden. Hermanos, os mandamos en nombre del Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que viva desordenadamente y no según la tradición que de nosotros recibisteis. Ya sabéis vosotros cómo debéis imitarnos, pues estando entre vosotros no vivimos desordenadamente, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que día y noche con fatiga y cansancio trabajamos para no ser una carga a ninguno de vosotros. No porque no tengamos derecho, sino por daros en nosotros un modelo que imitar. Además, cuando estábamos entre vosotros os mandábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma, porque nos hemos enterado que hay entre vosotros algunos que viven desordenadamente sin trabajar nada, pero metiéndose en todo. A esos les mandamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo a que trabajen con sosiego para comer su propio pan. Vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que os decimos en esta carta, a ese señaladle y no tratéis con él para que se avergüence. Pero no lo miréis como a enemigo, sino amonestadle como a hermano. Palabra de Dios. Pues sí, era como lo que estábamos hablando, del que vive en pecado mortal, y cuidarnos de eso. Realmente aquí lo confirma San Pablo y es nuestra disciplina y nuestro cuidado. Amén.